Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Quiero cantar contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama Con esta hermosa canción, con la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, los acojo, los saludo en esta mañana tan hermosa que el Señor nos concede, que es un regalo, una muestra maravillosa de su amor, el que podamos nosotros adorar al Dios de la vida en este regalo que Él mismo nos ofrece. Y con la compañía, con la intercesión, con la oración de nuestra Madre Santísima, que es Madre no solamente de Jesús, nuestro hermano, nuestro Dios y Señor, sino que es también Madre de cada uno de nosotros, porque en el corazón amoroso de Jesús nació el deseo de que, además de darnos la salvación, además de darnos su presencia eucarística en la Santa Misa, donde lo recibimos en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, quiso también dejarnos entonces a su Madre como a nuestra Madre. De tal manera entonces que un verdadero discípulo es aquel que lo recibe en la Eucaristía, lo adora como su Dios y Señor, lo acepta en su vida como Señor, como nos lo dicen los hermanitos protestantes, pero un verdadero cristiano va más allá
y tiene también entonces como madre a la madre de nuestro Redentor, a la madre de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos invitarte en esta mañana a que pases con nosotros este tiempo de adoración a través de tu santa palabra, a través de la unicidad y la unidad de tu santa iglesia, esta que es tu esposa, esta que es tu cuerpo, esta que es columna y fundamento tuyo, que eres la verdad del Padre, que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, y que se nos sigue comunicando diariamente a través de los sacramentos. Ayúdanos, Señor misericordioso, a obedecer lo que tú nos mandas, a disponer nuestra vida para que todo lo que somos, nuestra persona, nuestras posesiones, nuestras metas, nuestros sueños, sean todo parte de tu reino. Cuando nos enseñabas en el Padre Nuestro a decir, venga a nosotros tu reino, ayúdanos, Señor, a que de verdad nuestra vida sea diariamente parte de tu reino. Que reines tú, Señor, que no reine la pereza, que no reine el orgullo o el egoísmo, que no reine la codicia ni la ambición, que no reinen los odios y las divisiones, que no reinen las emociones, los sentimientos, las motivaciones negativas que nos alejan de ti, sino que reines tú, Señor, para que seamos verdaderamente discípulos según tu corazón, a ejemplo de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que es la primera creyente, que es la primera evangelizadora, que es la primera cristiana, que vivió plenamente tu santa voluntad. Amén. En este domingo, que es domingo ya 15 del tiempo ordinario, vamos a meditar en un evangelio que yo diría es providencial porque nos permite conectar esta enseñanza de la Iglesia Universal en la liturgia de este domingo con las dos catequesis que ya hemos abordado acerca del tema de los hermanitos protestantes que afirman a través de su enseñanza la sola gracia, que basta con la salvación que Cristo vino a ofrecernos y que alcanzó por nosotros en la cruz para estar ya definitivamente salvados, plenamente salvados, ilimitadamente salvados, sin tener nosotros que hacer nada pues para merecernos esa salvación, porque como por ser gracia de Dios que la recibimos, ya no tenemos que hacer nada. El evangelio de hoy es muy claro, tan claro como cada uno de los pasajes que hemos venido abordando por el espacio ya de 2 catequesis, siendo esta la tercera, y nos va a permitir encontrar entonces la misma enseñanza de Jesús en este evangelio de hoy, en el domingo 15 del tiempo ordinario, que la enseñanza de los protestantes que se creen ya definitivamente salvados por la sola gracia de Dios que se nos manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz, no es una enseñanza que venga de Dios, no es bíblica, no es inspirada por el Espíritu Santo, no es verdad, es una enseñanza que proviene del demonio y que aleja a muchos de la salvación, que aleja a todos los hermanitos protestantes de la salvación por negar entonces la necesidad de las obras como una manifestación de esa salvación que Dios nos ha alcanzado. Y este evangelio es entonces el de Lucas 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino
bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo, bellísimo evangelio este que la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús, la Iglesia Universal, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, nos propone para la meditación, para que nos alimentemos entonces de esa santa palabra de Dios. Y hay una riqueza inimaginable que lamentablemente por razón del tiempo no podremos profundizar totalmente, pero frente a este pasaje del Evangelio hay una serie de enseñanzas que, como decía, se conectan perfectamente con lo que ya venimos meditando en torno a la palabra de Dios acerca de lo que se necesita para la salvación, que además de la fe son también las obras. Comenzamos diciendo en torno a este Evangelio que esa pregunta del doctor de la ley que se acerca a Jesús expresa lo que somos nosotros como seres humanos, imagen y semejanza de Dios. Hay una expresión que ya hemos utilizado antes aquí en las catequesis y es con la que citamos a San Agustín de Hipona, que nos dice: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que descanse en ti. En el corazón de todo ser humano hay un deseo de eternidad, hay una necesidad de eternidad. Y por eso esta persona, este doctor de la ley, cuando se acerca a Jesús, muestra con esa pregunta ese deseo, el deseo que tiene de eternidad, de felicidad eterna, de vida eterna. Y la respuesta de Jesús nos muestra en primer lugar que efectivamente todos nosotros, si queremos salvarnos, si necesitamos salvarnos, por supuesto que lo necesitamos, ¿no? Pero si hemos entrado pues en esa conciencia de que necesitamos ser salvados, tenemos que reconocer que hay que hacer algo para ganarnos esa vida eterna. Lo tenía muy claro el maestro de la ley, porque la pregunta que le hace a Jesús se refiere a acciones concretas que le permitan a él heredar la vida eterna. 2000 años después de la presencia de Cristo en nuestra tierra, en nuestro mundo, 2000 años después de que Cristo fundó su iglesia y dejó sus enseñanzas a sus apóstoles, nosotros que somos sucesores directos de los apóstoles y sucesores legítimos de los apóstoles en materia pues de la fe y de la doctrina que recibimos de ellos, seguimos afirmando como Jesús que hay que hacer algo para que obtengamos nosotros, para que heredemos nosotros, digámoslo así, inclusive para que merezcamos nosotros esa salvación que Jesús nos vino a ofrecer como regalo, como gracia de Dios. Y es que no solamente la redención, es decir, la salvación que nos alcanzó Cristo en la cruz, es un regalo de Dios. Nuestra existencia misma, nuestra vida misma, es un regalo de Dios. De tal manera entonces que tanto mi existencia como la redención que Dios me alcanzó son regalos no merecidos de mi parte que Dios me ofrece. Ninguno de nosotros le pidió a Dios el regalo de la vida, de la misma manera que ninguno de nosotros le pidió a Jesús que muriera por nosotros para que fuéramos salvados, para que fuéramos redimidos. Si al tener nosotros nuestra vida humana, tenemos la exigencia de hacer algo con ella, de llevarla al fin que Dios quiere que nosotros cumplamos, a la meta que Dios nos ha puesto,
Con ese regalo de la existencia, tenemos que hacer lo mismo que tenemos que hacer entonces con la redención. Si con la vida humana, que es regalo de Dios, somos nosotros responsables con lo que hagamos en este mundo, con nuestra vida, con la redención que Dios nos ofreció es igual. No podemos quedarnos simplemente pensando que ya estamos salvados. Sería como si alguien se quedara contento simplemente por el hecho de estar vivo y no hiciera nada con su vida. Al final de su vida encontraría como aquel hombre que no puso a trabajar, a producir sus talentos, encontraría el rechazo del dueño de los talentos, del dueño de la vida, que es Dios. Por eso, miren cómo es de interesante que ante la respuesta de Jesús se ve con toda claridad que la fe no es suficiente. Porque si la fe fuera suficiente ante la pregunta de este doctor de la ley, la respuesta de Jesús pudiera ser entonces, si fuera suficiente la fe, cree, ten fe. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? En palabras de un protestante, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Jesús entonces debería ser, cree, ten fe. Sin embargo, Jesús sabe que esta persona, este doctor de la ley, ya tiene fe. El hecho mismo de que sea un doctor de la ley y de que esté meditando en la palabra de Dios, ya le permite entender a Jesús que este hombre es una persona de fe. Sin embargo, a lo que lo manda Jesús es a obras, a cumplir los mandamientos, a obedecer a Dios, a manifestar su seguimiento de Dios, no solamente por la fe que tiene, sino por las obras que manifiestan esa salvación. En otras palabras, cuando miramos primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, encontramos algo que corrobora o que confirma esa respuesta de Jesús a este doctor de la ley, quien dice: conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y en tal persona no existe la verdad. Pero quien quiera que cumpla su palabra, verdaderamente en esta persona el amor de Dios ha alcanzado la perfección. No basta la fe, son necesarias las obras. Es necesario entonces que a través de una vida dedicada a la voluntad de Dios, a través de obras concretas, no solamente de decir con palabras, soy salvado, soy salvo, gloria al Señor, aleluya. Estamos de verdad manifestando que ya hemos aceptado la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Esas palabras, esa respuesta de Jesús se convierten entonces en una enseñanza profundamente católica de la salvación. Jesús, como buen católico, podríamos decir, no está afirmando como los protestantes que basta la fe para salvarse. Jesús, como buen católico, porque él fundó la Iglesia Católica, es el primer católico. Afirma que para salvarnos se necesita la fe, por supuesto, pero una fe que se manifiesta, una fe que actúa, una fe que se hace evidente, una fe que se actualiza, una fe que se hace concreta a través de las obras. ¿Cuáles obras? Cumplir los mandamientos, como lo dice Jesús a este doctor de la ley, practicar la caridad, porque el ejercicio de la caridad, como decía Jesús, es el cumplir plenamente los mandamientos que Dios nos ha dado, etc. Los hermanitos protestantes que se quedan afirmando, seguros, tranquilos, que ya están salvados, no lo están. Hermanito protestante que me escuchas, no sigas el consejo, la enseñanza falsa de ese pastor que te está diciendo que ya estás salvado porque crees en Cristo y porque has acogido al Señor como Salvador en tu vida, y solamente porque lo profesas con tus labios, pero no con obras. No estás salvado y no puedes estarlo porque no estás en la iglesia verdadera, no estás en la iglesia en la que tenemos la enseñanza plena de Jesús, que estamos inspirados por la verdad plena y por el Espíritu de la verdad plena que Jesús prometió y que cumplió efectivamente en Pentecostés, cuando a los apóstoles que estaban allí reunidos con la Santísima Virgen María
y con los otros que ya habían acogido el mensaje de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Acércate a la Iglesia Católica, que es la iglesia verdadera. No estés siguiendo lobos vestidos de pastores en esos changarritos, en esas agrupaciones en las que es el deseo por el dinero lo que mueve a todas estas personas que están condenándose a ellas mismas y que están también poniendo en riesgo tu propia salvación, que están poniendo en riesgo de condenación tu alma. Acércate a la iglesia verdadera. Si te fuiste de la iglesia católica, regresa, confiésate, reconcíliate con Dios, empieza a vivir la plenitud de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, que solamente se vive en la Santa Iglesia de Jesús. Si nunca has sido católico, profundiza, escudriña las Sagradas Escrituras, pero escudriña también la historia y te vas a dar cuenta que solo hay una iglesia verdadera y es la iglesia nuestra, la iglesia de Jesús, la iglesia católica, columna y fundamento de la verdad, como lo encontramos en primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que la gracia del Espíritu Santo nos ayude a ti, a mí, a todos nosotros que tenemos este deseo de servir a Cristo, de caminar según su voluntad, según su enseñanza, y que no estemos entonces siguiendo enseñanzas, evangelios diferentes en lugares en los que no nos pueden dar la plenitud de la vida, ni nos enseñan tampoco la plenitud de la verdad. Amén. Y en torno entonces a este pasaje podemos continuar con la enseñanza de la que decíamos, llevamos ya 2 semanas meditándola a través de la santa palabra de Dios, sin manipular la Biblia, sin recortar pedacitos como lo hacen los protestantes para confundir y para mostrar su punto, que en la mayoría de las ocasiones lo hacen a través de mentiras y de poner a la Biblia a decir cosas que el Espíritu Santo en realidad no inspiró. Y hemos venido entonces meditando en diferentes pasajes que nos permiten reconocer lo que ya este pasaje que acabamos nosotros mismos de meditar en este domingo 15 del tiempo ordinario nos enseña. Y es que, contrario a lo que piensan los hermanitos protestantes cuando dicen que por el solo hecho de profesar con los labios que Jesús es el Señor y de acogerlo con fe en el corazón, ya estamos salvados. Decíamos, esa enseñanza no está en la Biblia y es a lo que se le conoce entonces en la doctrina protestante como la sola gracia, o que basta la gracia de Dios para salvarnos y que nosotros no tenemos que hacer nada. Esa enseñanza, como decíamos, no es en realidad de Dios, ni viene inspirada por el Espíritu Santo, y contrario a lo que ellos afirman, la salvación entonces no es así de fácil. Tenemos que hacer muchas cosas para salvarnos, no como para comprar nosotros la salvación, como malinterpretan ellos las obras buenas, sino manifestando con buenas obras el deseo que tenemos de acoger la salvación que Dios nos ofrece. Y es que Dios no va a obligarnos a aceptar su salvación. Cristo sí murió por todos nosotros, pero ese acto amoroso de Dios no elimina la libertad humana que el mismo Dios nos dio. Por tanto, Dios sí envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz y para que nos salvara, pero una vez que está ofrecida la salvación para nosotros, Dios no va a obligarnos a aceptar esa salvación, ni va tampoco Él a tomar por nosotros una decisión que solo a nosotros nos corresponde tomar, que es la de someternos a su voluntad amorosa para que seamos salvos. Era la última idea entonces con la que terminábamos la catequesis anterior. Cristo mismo, quien nos ha salvado, quien ha muerto por nosotros en la cruz, nos enseña lo que es doctrina católica, esto de que no basta la gracia de Dios para salvarnos y que por el contrario nosotros tenemos que acoger personalmente esa salvación de Dios en nuestra vida, cuando en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice a través del apóstol San Juan: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me oye
y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Miren que Jesús no derrumba la puerta, no derriba la puerta, ni se pasa sin permiso. Jesús está simplemente tocando a la puerta de nuestro corazón, a la puerta del corazón del protestante, a la puerta del corazón del católico, a la puerta del corazón del ateo, del judío, del musulmán, del budista. Dios está tocando la puerta del corazón, pero quien tiene la obligación, la responsabilidad de abrir la puerta, quien tiene la elección, la posibilidad de abrir la puerta o no, según la libertad, es el hombre, cada uno de nosotros. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Si no le abres la puerta a Cristo, Cristo se queda fuera de tu vida. ¿No es cierto entonces que basta con la gracia de Dios para salvarte? Todavía tienes tú que abrir la puerta de tu corazón para acoger al Señor. San Agustín de Hipona, al que citábamos ahorita al inicio de esta catequesis, nos decía también una frase muy hermosa y muy real en torno a la falsedad de esta doctrina demoníaca de la sola gracia, es decir, de que según los protestantes basta la sola gracia de Dios para salvarnos. Decía San Agustín de Hipona: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ni tú ni yo le pedimos a Dios que nos diera la vida, como mencionábamos ahorita en la meditación en torno al Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario. Ni tú ni yo tampoco le pedimos a Cristo que subiera a la cruz y muriera allá para salvarnos. Pues ese Dios que tomó la decisión de darnos la vida y que 2000 años atrás tomó la decisión de ofrecer su vida por nosotros, no va a salvarnos si nosotros no aceptamos esa salvación de Dios y si no hacemos algo con ella en nuestra propia vida. También esta verdad, que es fundamental para todos nosotros como cristianos verdaderos, como católicos, aparece en la manera como Jesús hacía nuevos discípulos. Él no los obligaba ni los acusaba de estarle robando a Dios porque no pagaban el diezmo. Él simplemente les hacía la invitación: ven y sígueme. Y ya la persona era libre de seguirlo o no. Por eso, en los tiempos de la vida terrena de Jesús, hace 2000 años atrás, así también como en los tiempos actuales, el Señor sigue llamándonos e invitándonos a venir a Él, a caminar con Él, a abrirle nuestra vida, a dejarlo reinar en nuestra vida. Pero el Señor lo hace lleno de amor, respetando siempre nuestra libertad, misma libertad que nos dio cuando en un designio maravilloso de su amor nos creó a su imagen y semejanza. Si después de habernos dado Dios la salvación y si después de habernos dado también la libertad, nos obligara a nosotros a vivir esa salvación sin que pudiéramos nosotros elegirla en libertad, estaría yendo en contra de su mismo designio amoroso, estaría yendo en contra de su misma ley, de su misma voluntad. Por eso, claro que nos ofreció la salvación, pero también claro que nos dio la libertad, y en esa libertad tú y yo abrimos la puerta de nuestro corazón y acogemos esa salvación, tal y como nos lo enseña el mismo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Queda claro entonces que en la Santa Biblia no aparece lo que los protestantes enseñan, de que como la salvación nos la alcanzó Cristo al ofrecer su vida en la cruz por nosotros, la salvación es solo por gracia de Dios, y que para salvarnos solo necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor, y que ya seremos automáticamente salvados y permaneceremos salvados, no importa cuántos pecados cometamos. Lo que sí enseña la Biblia es que si bien Cristo murió por todos los hombres, no todos se van a salvar, ya que cada creyente, cada cristiano, cada ser humano debe hacer suya y vivir en su propia vida de cada día esta salvación que Cristo nos alcanzó. Eso sí está en la Biblia. Lo que los protestantes enseñan de que basta la gracia no está en la Biblia. Eso se lo inventó el demonio y el demonio inspiró con eso a Martín Lutero, y desde hace 501 años
vienen entonces los protestantes enseñando esa barbaridad, esa aberración, esa doctrina de demonios. Pero lo que sí está en la Biblia es que Dios sí nos ofreció la salvación por nuestro Señor Jesucristo, pero que cada uno de nosotros debe aceptar en su propia vida esa salvación y vivirla día a día, para que entonces los méritos salvadores de Cristo en la cruz no se pierdan, no se le echen las perlas a los cerdos, como decía el mismo Jesús. A eso de vivir diariamente la salvación que Cristo nos ofrece en la cruz, es a lo que se le conoce en la Santa Iglesia Católica, en la Santa Iglesia de Jesús, la conversión. Y es una conversión diaria. Y esa conversión diaria que el cristiano vive y en la que aplica la redención de Cristo a su propia vida personal, se le conoce en la Santa Biblia como justificación. Así, cuando el hombre es justificado, significa que ha sido declarado y hecho justo, no por el pastor, sino por el mismo Dios, ante él mismo, ante Dios, en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque todos estos pobres seguidores de los pastores protestantes afirman a ciegas que ya están salvados, porque están recibiendo un decreto de justificación que no viene de Dios, viene del pastor, no viene de Dios, ni de su palabra, ni de el mensaje salvador de Cristo. No, viene del pastor que, mintiendo, afirma que todos estos pobres seguidores suyos, ignorantes en la fe, ya están salvados. Y esa, entre comillas, justificación que decretan los pastores es más falsa que una moneda de cuero. Es más falsa que un billete de $300. No es cierto. La justificación, la declaración de que somos justos, de que estamos justificados, no la da el pastor. Tampoco la da el Papa Francisco ni el Padre Julián. La da Dios. Pero estos pastores mentirosos, sinvergüenzas, que quieren es solamente llenar sus bolsas con el dinerito que con tanto sudor y sacrificio alcanzan ganar estos pobres seguidores suyos, para beneficiarse a su manera. Entonces, de esta forma, es que los engaña diciendo que ya están salvados. Pero eso es falso. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús se identifica a sí mismo como camino, cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta afirmación de Jesús es muy importante porque nos permite ver que el Padre ya ha puesto y nos ha señalado el camino que debemos nosotros recorrer para llegar a Él. Pero es a nosotros a quienes corresponde caminar este camino, andarlo, recorrerlo, mantenernos en Él, sin desviarnos ni detenernos. De lo contrario, no vamos a llegar al Padre. De lo contrario, no vamos a tener vida eterna. De lo contrario, no vamos a tener salvación. Esta exigencia cristiana la entendió plenamente San Pablo cuando escribió en 1 Corintios capítulo 9, capítulo 9, 27, hasta el capítulo 10, versículo 1. ¿No saben que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corran de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona que se corrompe. Nosotros, en cambio, corremos por una corona que no se corrompe. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y lucho, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. Ojo a esto, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Miren qué figura tan hermosa está utilizando San Pablo de la salvación, cuando dice entonces que, como en las carreras olímpicas o en los Juegos Olímpicos de esa Grecia que conocía muy bien San Pablo, todos esos atletas estaban compitiendo, esforzándose, sacrificándose, negándose a ellos mismos con tal de obtener una corona que se iba a corromper, que se iba a desgastar.
Y con esa comparación está diciendo San Pablo que asimismo tenemos que trabajar nosotros por la salvación. Imagínense un atleta que vaya a los Juegos Olímpicos y que no haga nada. ¿Se ganará el premio? No, lo descalifican inmediatamente. Hermosa comparación de San Pablo. Y luego al final de este pasaje habla también de otra comparación muy hermosa, y es cuando habla de nuestros primeros padres, de los israelitas, de nuestros antecesores en la fe, que estuvieron todos bajo la nube, pero no se conformaron con estar ya bajo la nube en presencia de Yahvé, en presencia de Dios. Atravesaron todos el mar. Imagínense un israelita que hubiera dicho: no, ya se nos manifestó el Señor, ya estamos salvados, gloria al Señor, aleluya, no hay que atravesar el mar. Si los israelitas hubieran tenido mentalidad protestante, no hubieran llegado a la tierra prometida. Pero sabían muy bien los israelitas que Dios les estaba abriendo el camino por el mar y que ellos tenían que caminar. No se podían quedar ahí clavados o esperando a que los llevaran cargados. Ellos, cuando les abrió el Señor el camino por el mar, se pusieron en camino. Se gastaron, se desgastaron, se cansaron, pero hicieron lo que tenían que hacer. Y en otro pasaje, San Pablo nos enseña con respecto a su propia vida como cristiano, no protestante, como cristiano católico. Porque San Pablo, que era un fariseo, que pertenecía pues a la religión judía, cuando tiene ese encuentro con Jesús, que lo encontramos nosotros allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se hace cristiano, pero no de los cristianos made in China, que son todos estos protestantes sinvergüenzas. No, cristiano de verdad, cristiano católico. Y por eso escribe en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Miren qué cosa tan importante. He competido en la noble competición, tomando la figura de la que hablaba también allá en 1 Corintios capítulo 9, desde el 27 hasta el 10, versículo 1. He competido en la noble competición. También San Pablo se cansó, se desgastó, obró, tuvo obras buenas. No se conformó con la fe cristiana que había recibido cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Él compitió en la noble competición. Y por eso dice: he competido en esta noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. San Pablo, una vez que recibió la fe cristiana, no la cambió, la conservó, se mantuvo en ella. ¿Cuál es el error de los protestantes? Como nos lo enseña San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 al 19, que esos anticristos, que son todos los protestantes que se han alejado de la iglesia católica, de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesús, cambiaron la fe. No conservaron la fe, no se mantuvieron en la verdadera fe, y por eso dejaron de ser cristianos y se convirtieron en anticristos. Y sigue diciendo San Pablo: y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el juez justo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Pero ojo que San Pablo no está hablando aquí de una espera pasiva, de una espera como la de los hermanos protestantes que piensan que ya no tienen que hacer nada y que ya se quedan entonces sentados pensando que ya están salvados definitivamente y que no trabajan por su salvación. Aquí San Pablo está diciendo que él compitió, él se cansó, él corrió, por eso llegó a la meta y espera recibir la corona de justicia del justo juez. Y esa corona de justicia la vamos a recibir también, dice San Pablo, todos aquellos los que esperando, por supuesto, en la salvación, en la plenitud de esa salvación que Dios nos ofrece, trabajamos entonces con entusiasmo por ella. Una vez el hombre es justificado, es decir, cuando el cristiano ha adquirido la justificación que Dios le ofrece como una invitación a seguirle, que cada uno debe aceptar libremente y personalmente, y se ha comprometido con hacer la realidad en su vida, no solo mediante palabras, como los hermanitos protestantes, cuando creen que ya están definitivamente salvados solo por el hecho de haber afirmado que aceptan a Cristo como su Salvador, sino por medio de las palabras,
pero también por medio de las obras. Es entonces cuando por la justicia de Cristo, el cristiano es reconocido no por el pastor, sino por Dios mismo como justo. Es decir, que ha sido regenerado, transformado en su interior y es por tanto una nueva criatura. En este sentido, el Espíritu Santo comienza la obra de renovación, que no es meramente un legalismo, un título, una palabra que les dice el pastor, sino que el cristiano que todavía se reconoce pecador, no libre de pecado como lo hacen ellos, por la gracia de Dios y con su propia cooperación personal en la libertad que Dios le ha concedido, se va volviendo este cristiano realmente justo. A este proceso se le conoce entonces como santificación en la Santa Biblia. A diferencia de Lutero y de los protestantes, nosotros los católicos, que somos los cristianos de verdad, por 2000 años hemos creído siempre, basados en la tradición apostólica y en la Santa Biblia, que el ser humano es enteramente libre y por tanto, cuando la gracia de Dios nos es dada por un acto maravilloso de Dios, nosotros por medio de la libertad acogemos esa inspiración de la gracia y con nuestra voluntad actuamos según el querer de Dios. De esta forma se armoniza la gracia de Dios, que es necesaria, por supuesto, para que nosotros podamos hacer cualquier obra buena, y nuestra propia libertad, con la cual nosotros podemos siempre elegir el bien en lugar del mal, las cosas buenas en vez de las cosas malas, y producimos entonces los frutos de vida eterna de los que nos habla el Señor en la Santa Biblia. Cuantas veces obramos bien, Dios obra en nosotros y con nosotros para que obremos, pero no obra Dios por su cuenta, ni obramos nosotros por nuestra cuenta, sino que por la gracia de Dios, Él mismo obra en nosotros, pero nunca sin nosotros. Pero los protestantes, al tomar los pasajes bíblicos que hablan de la salvación como una gracia de Dios, los interpretan como un acto gratuito de Dios que no requiere de ninguna manera nuestro propio esfuerzo personal como respuesta a esta voluntad salvadora de Dios, y siguen pensando que las buenas obras son como una manera en que los católicos queremos comprar la salvación, y ahí es donde está el grave error de los hermanitos protestantes. En el Evangelio encontramos una parábola que puede servirles a ellos para que entiendan qué son las buenas obras y qué es lo que nosotros como católicos hemos creído siempre, basados en la revelación de Dios, pero sin cortarla, sin manipularla, ni malinterpretarla como ellos. Y esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 22, versículos del 2. Mateo capítulo 22, versículo 2, hasta el versículo 8, 14. Mateo 22, es que anoté mal aquí la cita bíblica, es Mateo capítulo 22, versículos del 2 al 3 y después del versículo 8 al 14. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados de la boda, pero no quisieron venir. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Una vez más, ahora sí, para que no se malinterprete o no se confundan con esa confusión que tuve a la hora de decirles de dónde tomé esta cita bíblica. Mateo capítulo 22, versículos 2 y 3 y después versículos 8 al 14. Esta parábola se refiere a las bodas del Cordero,
que como sabemos es Jesús con su iglesia. Los que inicialmente habían sido invitados y no quisieron venir, representan a los judíos quienes rechazaron creer en el Mesías, por lo que el rey mandó buscar por los caminos a todos los que quisieran asistir. Estos representan a los gentiles, a los paganos, a los que no eran judíos. De todos los invitados, muchos aceptaron la invitación y fueron a la boda. Estos que sí aceptaron la invitación representan a aquellos que profesaron su fe en Jesús y le aceptaron como Señor. Ahí nos contamos todo, ¿cierto? Digamos pues que ahí estamos los cristianos católicos, los cristianos de verdad y los protestantes, porque también ellos pues aceptaron a Cristo y lo profesaron como su Señor. Sin embargo, aquí viene el pero. De todos los invitados, uno fue encontrado sin llevar puesto su traje de bodas. ¿Qué significa eso? Si el invitado no tenía puesto ese traje, no es porque fuera pobre o que no tuviera con qué comprarlo, porque ese traje de bodas, se los daba el mismo que los había invitado a la fiesta, a la boda, Dios. De allí que el invitado se quedara callado, porque no tenía razón para no haber tenido puesto ese traje. Ya lo había recibido de Dios, no quiso ponérselo. Esos son los protestantes. El traje de bodas que menciona la parábola representa el traje del hombre nuevo, es decir, la nueva vida que debe llevar todo buen cristiano luego de su conversión. No se pueden quedar pensando que ya están invitados a la boda y ya. No, hay que ir con el traje de bodas puesto. Y ese traje de bodas entonces es la conversión. Esta conversión no es de un solo día, sino que debe ser el nuevo estilo de vida que el cristiano empieza a vivir cada día de su vida, para que de esta manera su vida se conozca por su obediencia a los mandatos y una fe que actúe por medio de la caridad. Esta es la verdadera enseñanza que la Biblia nos presenta de lo que es la exigencia del cristiano para obtener la salvación. Cuando el joven rico pregunta cómo puede hacer para salvarse, Jesús le responde que debe guardar los mandamientos, que es como nosotros ya meditábamos entonces en torno a ese pasaje que teníamos ahorita en este domingo 15 del tiempo ordinario y que también le encontramos en Mateo capítulo 19 versículos del 16 al 17. Otros textos bíblicos en los que queda claro que aparte de la fe es necesaria la obediencia a Dios y la caridad, es decir, las buenas obras para obtener la salvación, son estas. Hebreos capítulo 5 versículo 9. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Y esta, Primera a Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Qué tienen en común estos tres pasajes que acabamos de proclamar? Que muestran que no basta la fe y que no basta tampoco la gracia de Dios para salvarnos, sino que tenemos nosotros que hacer algo para corresponder a esa salvación que Dios nos ofrece. En Hebreos 5:9 se nos habla entonces de la obediencia a ejemplo de Cristo, que obedeció hasta morir, hasta llegar a la cruz como cumplimiento de la voluntad del Padre. Y en primera de San Pablo a los Corintios capítulo 13, primero versículo 2 y después versículo 13, se nos muestra el amor, la caridad, como una virtud teologal, es decir, una virtud que procede directamente de Dios y que es mayor que la fe. La caridad es mayor que la fe. No basta la fe, es necesaria también la caridad. Un protestante puede tener entonces fe como para trasladar montañas, pero dice San Pablo, si no tiene caridad, se fregó, se jodió, no se salva, no es nada. De todos estos textos, el que más claramente nos habla de lo insuficiente que es el creer que a través de la sola fe nos vamos a salvar, confiando de manera absurda y descarada
que la salvación nos ha sido ya alcanzada por Jesús en la cruz y que por tanto no necesitamos hacer nada de nuestra parte, es el texto que encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Miren pues, escribe Santiago, ¿no? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, como el protestante, tengo fe, si no tiene obras? Protestante, te dice Santiago, ¿acaso podrá salvarte esa fe? Escucha esto, protestante. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y tú les dices, váyanse en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué te sirve esa fe? Concluye entonces Santiago diciendo, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Cómo es la fe de los protestantes? Si es una fe muy grande, pero es una fe muy grande que está muerta, no tiene obras. Por eso es una fe muy grande, como para trasladar montañas, pero es una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, como la fe de los protestantes, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Así decimos los católicos, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, protestante, y yo como católico te probaré por las obras mi fe. Los protestantes dicen entonces, yo tengo fe. Los católicos decimos, yo también tengo fe, pero también tengo obras. Y le decimos entonces a los hermanitos protestantes, muéstrenme su fe sin obras. Y nosotros como católicos, como cristianos verdaderos, por nuestras obras te probaremos nuestra fe. Y miren cómo se burla Santiago de los protestantes. ¿Tú crees, protestante, que hay un solo Dios? En otras palabras, ¿crees que tienes a un Dios? ¿Crees que existe Dios? ¿Tienes fe? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Miren cómo se los vacila Santiago porque los está gozando, porque creen que la fe es suficiente. Si la fe fuera suficiente, dice Santiago, los demonios ya estarían salvados, porque los demonios también tienen fe en Dios, creen en Dios, profesaron a Jesús. Cuando Jesús iba a expulsarlos de las personas que estaban poseídas, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, encontramos como un hecho muy curioso, que los mismos demonios profesaban a Jesús, sabían quién era Jesús, tenían fe en él. Y la pregunta es, ¿están salvados? ¿Los demonios están salvados? No, los demonios no están salvados. ¿Por qué? Porque no tienen obras que respaldan su fe. De la misma forma los protestantes. ¿Tienen obras? No. ¿Qué tienen? Fe. ¿Y cómo está esa fe? Muerta. Muerta como la fe de los demonios. Por eso les dice Santiago, ¿tú tienes fe? ¿Tienes fe en Dios? ¿Crees que hay un solo Dios? Pues haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Los protestantes ni tiemblan, o sea que tienen más fe los demonios y aún así no están salvados. ¿Quieres saber tú, insensato protestante, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente, les dice Santiago. Del mismo modo, Rahab, una prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, protestante, así también la fe de ustedes sin obras está muerta. Más fácil se justifica entonces una prostituta y lo encuentran ustedes allá, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26.
Una prostituta que normalmente ustedes mandan al infierno está más justificada que ustedes porque tenía obras. Y por eso concluye Santiago diciendo, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe de los protestantes, que es una fe sin obras, está muerta. Este pasaje de la carta del apóstol Santiago es tan claro en contra de la teoría de Martín Lutero que éste prefirió descartarla llamándola una epístola de paja. Y sigue siendo tan clara y tan contraria a la doctrina protestante de que solo por la gracia y únicamente por la fe somos salvados, que en estos 500 años de protestantismo a ningún pastor protestante le ha gustado nunca predicar sobre esta enseñanza del apóstol Santiago, que es palabra de Dios. Pero como no les conviene a ellos entonces sacar este texto para enseñárselo a sus pobres seguidores, por eso es entonces que no van a escuchar nunca a los pobres protestantes, seguidores de estos lobos vestidos de pastores, esta enseñanza del apóstol Santiago, que es palabra de Dios. Al abrirnos entonces a lo que el Espíritu Santo verdaderamente inspiró en su santa palabra y que quedó por escrito en la Santa Biblia, queda muy claro que la doctrina de los protestantes de que ya están salvados definitivamente por decir que acogieron a Cristo como su Señor, no es una doctrina bíblica. Ojo, no es una doctrina bíblica, sino demoníaca, que provoca que todos estos pobres ciegos que están siendo guiados por otros ciegos peores que ellos, que son todos estos mal llamados pastores protestantes, pero que son en realidad lobos vestidos de pastores, se condenen ya desde esta vida y luego por toda la eternidad, si no se convierten y regresan a la Santa Iglesia Católica, la misma a la que tanto atacan y a la que tanto odian, porque están inspirados y movidos por el demonio, que es el mayor enemigo de Dios. Decía Jesús en Mateo capítulo 15, versículos del 13 al 14, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Un ciego protestante, un ciego pastor protestante que guía a otro ciego protestante, los dos caerán en la condenación eterna. La verdad de Dios revelada a nosotros en la Santa Biblia y en la tradición apostólica, en la Santa Iglesia Católica, como ya lo hemos meditado y estudiado a través de todos estos textos bíblicos que hemos citado, es que en el juicio todos seremos juzgados no por la fe, sino por las obras, ya que por medio de ellas se verá si realmente dijimos sí a la gracia de Dios, creyendo y obrando. Y es por eso que ya habíamos mencionado y meditado en este pasaje de Mateo 25, versículos del 31 al 46, pero para su propia meditación y para terminar entonces esta catequesis en torno a la sola gracia, vamos a leer una vez más rápidamente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, a los que tenían buenas obras: vengan, benditos de mi Padre, vengan, católicos, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, etc. Ahí ya lo siguen ustedes leyendo allá con más detenimiento. Entonces los justos le responderán, los católicos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Siguen entonces las preguntas de ellos, y les dirá Jesús a ellos: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Respuesta contraria a los protestantes, porque no tenían obras. Y miren la respuesta de Jesús al final: aléjense de mí, hacedores de maldad, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque ustedes no hicieron estas buenas obras
que tenían que haber hecho para la salvación, e irán estos, los protestantes, a un castigo eterno, y los justos, los católicos, que sí tenemos obras, a la vida eterna. Que esta enseñanza les sirva para que se tomen en serio ustedes la salvación que Dios les ofrece y abran la puerta de su corazón a la gracia de este Dios amoroso que ya nos puso el camino de salvación en Jesús, pero que tenemos que acoger todos nosotros en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.